Hola, estamos esperando a Sofi. Ahí está. Interesante este vivo de hoy. Son tips para una enseñanza efectiva que sirve tanto para los docentes de grado, de sala, como para las familias que deciden el homeschooling. Entonces es súper, súper interesante. A ver si, a ver, la tengo acá Sofi. Transmitir con Sofi. Ahí vamos. Bueno, y obviamente si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran preguntar respecto a estos tips, buenísimo. Ay, ahí está, ahí apareció, ¿me ves? Ahora sí, bueno, no te veo a vos, yo no lo puedo creer. No sé qué onda esto. La verdad que nunca me No sé, pasó de no ver en la pantalla compartida. Siempre que hice un vivo, apareció. a mí también es la primera vez que me pasa esto. Y es un garrón porque yo quiero, después, digamos, lo quiero Subir, grabar, claro. lo quiero descargar y lo quiero subir. Sí. Este, Bueno, si no te sí, lo comparto yo, igual me va a quedar mi video, o sea que la pantalla compartida va a ser la mía. Así que va a dale, quedar. vos lo podés descargar y me lo podés enviar. Sí, 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 dale, perfecto, Sofi, no hay ningún problema. Perfecto, hacemos así, dale, dale, dale. Bueno, Laura. Bueno, acá estamos con estos tips para una enseñanza efectiva, que antes de que te conectara yo le decía a la gente que es tanto para aplicar en la escuela, en una escuela tradicional común si son profes, como en casa si somos mamás, papás, y queremos continuar con la educación tradicional, pero en casa, acompañar el proceso de aprendizaje de los chicos o aquellas familias que deciden hacer homeschooling. Es como para todo, es bastante amplio. Buenísimo. Sí, 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 porque, digamos, sobre todo en lo que es educación en casa, viste, la mayoría de los que retiran a sus hijos de las escuelas suelen ser docentes, directivos, terapeutas, vos sabés. Pero bueno, también hay padres que dicen, ¿cómo empiezo con todo esto? Y que, bueno, es necesario brindar recursos pedagógicos para todos los padres y los docentes, como vos decías también, que siempre está bueno aprender de otro profesional que esté realizando esta tarea pedagógica de enseñanza, sea en el área que vaya a ser aplicada, ¿no? Tal cual, yo recuerdo que en el vivo pasado dijimos que esto, ¿no? Estar en contra un poco de lo que es la educación tradicional, porque uno siente que hoy los chicos tienen otras necesidades, otros intereses, otras inquietudes, y que la escuela muchas veces no se acopla a eso, y es que es por eso mismo que se decide trabajar en casa, ¿no? Claro. Entonces, a ver, como docente de escuela tradicional y de escuela común, yo iba mechando algunas cuestiones que tenían que ver con algo que tuviera que ver más con los intereses de los chicos, en clase de tutoría, algún viernes, algún momento que quedaba ahí sándwich con educación física y que a lo mejor trabajábamos la respiración, el mindfulness, relajación, bueno, que son todas cosas necesarias para la vida también. Ujú. Algo importante que quiero decirles a los papás que van a iniciar este camino de la educación en casa o que acompañan a sus hijos en la educación común, lo que digo es paciencia. Siempre la paciencia tiene que estar a la vanguardia, respetar el ritmo de aprendizaje de su propio hijo y no establecer comparaciones con otros chicos, porque las comparaciones Sí, son peligrosas y, sí. y cada uno es diferente. A nadie ¿No? le Es gusta que lo, a nadie, ni total, siquiera a nadie le gusta que lo comparen, ¿viste? Y paciencia y esto de considerar que, sobre todo si están en el camino de la educación en casa, primero hay que desescolarizar la cabeza, ¿viste? Yo creo que los docentes, los mismos docentes que están dentro de las escuelas, tenemos que dejar de verle ese romanticismo a la escuela que ya pasó, que en un momento funcionó, pero que ya estamos en otro contexto, que las demandas son otras, ¿no? Y que desde adentro del aula también se pueden generar unos cambios maravillosos que tenemos que abrirnos
a enseñar de una manera diferente y a tener una perspectiva y una visión mucho más abierta, primeramente a escuchar, a Total. observar, más abierta al juego, a lo lúdico, a que los chicos se diviertan, a que los chicos puedan aprender desde la experiencia, más de lo que les decimos y les decimos, viste que hay docentes y padres mismos que todavía tienen ese mito o eso, que creen que mientras más tarea le dan, más van a aprender, y que mientras más estén ocupados, más van, no, y todo lo contrario, si no aprendemos con gozo en la mente y Es en el corazón no nos queda nada, nada de lo que se aprenda de manera forjada, ¿no? En todo caso, por el contrario, si nos acordamos es porque es una mala experiencia y no queremos volver a repetirla. totalmente, Entonces, total. tenemos que decir esto de lo lindo de la experiencia de aprender, lo lindo que nos genere algo lindo la experiencia de aprender, ¿no? Y llevar a la educación a la parte de la creatividad. Y cuando uno habla de creatividad, no solo habla desde el lado artístico, el de que sí, los chicos puedan crear, las horas de plástica son súper aprovechables, las horas de música, las de tecnología, de armar objetos, elementos en 3D, modelar arcilla, eso sí, pero también acercarnos a la lectura, a la escritura, o a lo que son las matemáticas y las ciencias desde un lugar más lúdico, como decías vos, las ciencias a través de la experiencia, las ciencias sociales a través de lecturas de documentos reales que se escribieron en la época, que los hay y un montón, y dicen, ¿cómo? Esto se escribió en esa época y alguien lo escribió y fue real, no solo del libro de texto. Las ciencias tienen que ser palpables, que el chico las sienta porque son muy abstractas, si no. Tal cual, tal cual, tal Y cual. la Tienen que tener, creatividad a mí me encanta. Por ejemplo, armar rincones en casa para mí es espectacular. El rincón de lectura y escritura, donde tenemos una biblioteca rica, rica en autores, en géneros, en parte de educación emocional, educación en valores, todo lo que sea formarlos como personas íntegras, que puedan desarrollarse luego en el mundo real, ¿no? Porque la escuela deja de ser un mundo real, es como un microclima que se crea, ¿no? Y uno después cuando sale, muchas veces no sabe qué hacer, ¿no? Muchas veces hablamos con mi marido, que él hace marketing digital, y me decía, la educación en la secundaria tiene que estar enfocada a enseñarles a los chicos a crear una tienda en Amazon, en Etsy, para que puedan tener una propia salida laboral. El que quiera va a hacer eso, y el que no seguirá estudiando o seguirá pensando otros caminos, pero abrirles la cabeza hacia otros lugares. sí, sí. Y respetar también el carácter de los chicos, aprender a aprender esto de que ellos no son un contenido, un vaso vacío y que uno va y lo llena de contenidos, ¿no? No, Que son seres espirituales que tienen una esencia, que tienen una vocación, pero desde chiquito, que desde chiquitito van dando eh, esa... nos van mostrando de manera indirecta, con el juego, con algo recurrente, qué es lo que les gusta realmente, porque generalmente está esto de que, bueno, lo mando a la escuela para que aprenda contenidos y creemos que eso lo va a direccionar. Y después se encuentra con que tiene 17, 18 años y no sabe qué hacer, no sabe qué carrera seguir, no tiene una orientación vocacional, no tienen una pasión que tendría que haber crecido y que la escuela o los docentes en sí tenemos que generar eso de observarlos y de poder ser una guía, ¿no? De ser una guía, y no un factor de adoctrinamiento ahí que está, no, tenés que estudiar así, tenés que hacer esto sí o sí, no. El docente tiene que ser lo más invisible posible en la el docente tiene que ser un guía. Y lo que vos estás hablando es un poco de lo que es el autoaprendizaje, ¿no? De que un poco el chico se centre en lo que le interesa, en lo que le gusta, y a partir de ahí puede empezar a investigar, a indagar, a preguntar o hacer entrevistas en las familias. Y un poco el docente ahí lo que puede hacer es armar mapas mentales, describir una palabra clave que tiene que ver con el tema que le interesa al chico, y a partir de ahí el chico que vaya escribiendo, haciendo asociaciones libres, porque la mejor manera de llevarlos a trabajar en el pensamiento crítico
es esa puntualmente, ¿no? Permitirles a ellos centrarse en lo que les importa para empezar después a establecer relaciones y conexiones con otras cosas. Claro, claro, claro. Y para eso es muy importante eh, romper un poco este límite entre el adulto y el niño, y que el niño tiene que aprender sí o sí del adulto, y confiar un poquito más en ellos, confiar en ese instinto que ellos tienen, el para dónde va, aprovechar cuáles son las cualidades, cuáles son las capacidades de cada uno. Si tenemos un alumno que habla mucho, bueno, quizás es una capacidad que tenemos que aprender tenemos que ayudarlos a poder gestionarla, porque a lo mejor tiene en esto del aula una capacidad comunicativa, una capacidad para coordinar, una capacidad para comunicar, que nos está hablando indirectamente, constantemente. ¡Ay, pero habla todo el tiempo! Bueno, pero fíjate, ¿qué es lo que necesita en ese habla? ¿De qué habla? ¿Por qué habla? Habla de sus problemas, nos está manifestando algo, habla porque necesita gestionar, habla porque necesita ser un intermediario en alguna cuestión que se esté dando dentro del aula. ¿De qué habla? ¿Cómo habla? Ese tanto me gusta. No respetar un poco las inteligencias múltiples y, por ejemplo, pensar en el aula en hacer días de talento. Un día le corresponde a cada chico y cada uno puede contar lo que mejor sabe hacer. A lo mejor yo no soy buena en matemática, pero soy muy buena escribiendo, leyendo, interpretando historias, y vos no sos buena en eso, pero sos muy buena en lo artístico, y todos somos diferentes, pero en esa diferencia podemos convivir y compartir y tomar del otro lo que nos ayuda también a crecer. Tal cual, tal cual. Integrar también aquel que siempre es, como te decía recién, que es muy kinético y que, viste, suele ser la molestia, que a mí me molesta mucho cuando dicen eso. Ay, pero mira, que tiene una energía, que tiene... Y sí, viste, como docentes sabemos que, y como padres también, que muchas veces tocan esos chicos y es entendible que esa energía por ahí desgasta un poco. Pero bueno, saber cómo ayudarlos a canalizar esa energía, a que aprenda a través de esa energía. Quizás son chicos que necesiten treparse, saltar, que su inteligencia es mucho más kinética, que tiene que ver con el aprendizaje a través del movimiento, ¿no? Y poder, yo creo que la base de todo está en la observación del docente para poder guiarlos, la observación del docente, la confianza en lo que el niño puede brindarme, que para mí van a ser herramientas para mi trabajo, para poder transmitírselos al niño. ¿Cuál? Y que podamos ser una guía y no estropear, porque podemos llegar a ser también bloqueos mentales para los niños. Esto es importantísimo. Por eso después no hay una orientación vocacional fija, porque hubo un bloqueo ahí, ¿no? De parte del docente, de decir, no, porque tenés que aprender así, porque te tenés que quedar callado, porque tenés que estar sentado, porque sí o sí. Yo creo que el aula hoy en día, tanto dentro como fuera de las escuelas, como vos decías, debe armar espacios, debe ser un lugar para compartir experiencias en las que todos podamos escucharnos y en la que todos podamos compartir eso que nos gusta y podamos llevar una temática y que pueda ser trabajada de diferentes maneras de dentro del aula, independientemente de la disciplina que se esté. Hay situaciones de aprendizaje que uno puede plantear en el aula y que los chicos no sienten que están aprendiendo. Por ejemplo, debatir. Tiramos un tema, que los chicos averigüen, traigan material, los ponemos a trabajar en grupo. Yo, teniendo 7º grado, armamos una campaña de concientización para toda la escuela sobre bullying. Armamos afiches publicitarios, armamos folletos, armamos un video, que una campaña que se difundió en todos los grados, pero previo a eso hicimos todo un trabajo investigativo y luego les di una hipótesis de dónde partir y una pregunta para empezar a ver cómo piensan ellos también y cómo ellos, a partir de ese debate, de ese intercambio,
si respetan la opinión del otro, aunque no la compartan, porque también de esos intercambios, de esos debates, uno saca aprendizajes. Espero mi turno, escucho al compañero para poder refutarlo o para poder decir, yo estoy de acuerdo con vos por esto y esto y de esto. Que aprendan a fundamentar cuando dan una respuesta. Que aprendan esto. No soy, mira, yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero lo respeto, porque mi opinión es esta y sin sulfurarnos, sin ponernos violentos, agresivos con el otro porque no piensa igual que yo. Y a mí me parece algo importante lo que vos decías, el tema de la planificación flexible en el aula. Yo, a ver, di taller de planificación y lo que yo siempre digo es la planificación para el maestro tiene que ser un instrumento flexible, dinámico, real, con objetivos claros pero alcanzables. Porque si yo pongo objetivos cualquiera, y no los alcanzo, después pierdo el foco también. Entonces, pienso un proyecto, la verdad que no les interesó a los chicos tanto como yo creía, no importa, doy marcha atrás y vuelvo con otro tema, no sé, cuentos policiales que a todos les encanta analizar casos de policiales, a ver qué pudo haber sucedido. Bueno, pero muchas veces pasa esto, que el docente le cuesta un poco reconocer que lo que pensó no funcionó, porque tenemos como sociedad esta cosa de que el docente es el sábelo todo, y no, el docente puede haber cosas que no sabe, y decírselo a los chicos, porque los chicos también de esa manera ven que somos personas reales, y que tenemos la humildad de reconocer que hay cosas que no sabemos, y que podemos averiguar. O me Tal cual. confundí ponerte una nota, perdóname, sí, mira, conté mal los puntos, perdón, ya la borro, porque hay maestros que te porfían, no, está bien porque la nota la puse, no, la pusiste vos, pero te podés equivocar, me ha pasado y me hice cargo en el mundo que te pasa. Me parece que eso, que hay que un poco desmitificar esto, y también de parte de las familias que envían a los chicos a la escuela común, esto de sacar un poco que el maestro tiene que saber todo, que si se equivocó, ay, viste, no sabe nada, lo desvaloriza. Entonces, por eso también el docente quizás tiene esa resistencia al error, al cambio, ¿no? ¿Cómo voy a cambiar el proyecto? ¿Qué va a pensar? Bueno, ¿qué va a pensar? No, acá estamos por el bien de los chicos. Y si hay que cambiarlo, se cambia. No hay ningún problema. Claro, claro. No perder el primer objetivo, que es lo que acabas de decir, el bien y la instrucción de los chicos, ¿no? Ahora te hago una pregunta. ¿No te Sí, parece que la forma de evaluar también tiene que cambiar? Esto de sí, poner puntaje. sí, 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 sí. A mí me gustó mucho, aunque es muy, muy trabajoso. En el año de la pandemia nosotros no poníamos el boletín de calificaciones 9, 10, era conceptual. Entonces nosotros narrábamos cómo el chico había trabajado virtualmente en el área de lengua, cómo había trabajado, cómo se había acercado al contenido en el área de matemática, qué observábamos desde el área de lengua, no podíamos tomar prueba para poner nota. Y me parece que nosotros estamos hablando de proceso, y un proceso, si yo pongo una nota, lo corto. No, si es un Claro, proceso, quiere decir que es a través del tiempo, se va dando con el correr del tiempo, entonces yo tengo que ver si hizo avances, si hizo retroceso, en qué tengo que seguir trabajando, qué pudo alcanzar que antes no alcanzaba, ¿sí? Siempre reforzar positivamente y siempre que se va a hablar con un papá es esto. Bueno, mira, falta reforzar tal y tal cosa, pero ha logrado tal otra, ¿sí? Porque si claro. no, el padre la verdad que escuchar cosas negativas de su hijo no tiene ganas, ya quizás sabe cuál es la dificultad, pero algo bueno siempre hay para destacar y resaltar. No, seguro, seguro, seguro. No, y además que no estigmatizarlos en aquello para lo que no, quizás ni les interesa, ¿viste? No, Eh, Vamos a suponer, qué sé yo, que no te gusta el arte, ¿no? Suele ser, es raro porque suele ser el momento lúdico, el momento en que se abren, pero vamos a suponer que no le interesa. Eh, y no estigmatizarlo, ¿viste? Pero tenés que hacer los trabajos, pero tenés que hacer, no obligarlos, ver, o sea, conceptualmente, o sea, qué es lo que le tiene que quedar de la clase, ¿no? tal cual.
independientemente de que si hizo o no el trabajo. Bueno, pero ¿por qué no lo hizo? ¿Qué es lo que le interesa? ¿Qué es lo que no le interesa? Apuntar más que nada a eso, a la esencia del chico, y no estigmatizarlo porque a mí me parece un horror realmente, porque lo he pasado, lo he vivido y es horrible. ¿No? O eso, volvemos a eso, si no, lo de las orejas de burro, porque, viste, porque no aprende, porque no, es algo Tal así, cual. sin, sin mandarlo al rincón, ¿no? Bueno, Dejar de... esto estamos dando estos tips para lograr esta enseñanza efectiva de la que hablamos. La gamificación puede ser un buen punto para poder evaluar. Hay un montón de páginas, por ejemplo, LiveWorks, Mundo Primaria, que es de Argentina, esa página, que son todos juegos que tienen que ver, no sé, tengo que estudiar sinónimos. Bueno, hacemos juegos de sinónimos, tenemos que ir tocando cuál es tipo el memotest de sinónimos. Tenemos que estudiar inglés, hay páginas que están en inglés que podemos ir completando y después se autocorrige, entonces vemos cuál fue el error. Me parece que usar la tecnología, que sabemos que es algo que atrapa a los chicos, y ahí ya no digo, bueno, ahí le damos el teléfono o le damos la computadora y que se entretenga ahí, no, no. Estoy hablando No, con una base pedagógica, algo lúdico, pero que sabemos que es didáctico y que va a aprender. Podemos permitirle que hagan esos juegos durante 20 minutos, por ejemplo, no más, y después ponerlos a hacer otra cosa. Podemos trabajar mucho lo que es la gestión de las emociones y armar clases de tutoría para trabajar los conflictos que surjan a nivel convivencia. Podemos plantear lo que es el aula invertida, que es que el chico prepara un tema que puede ser el de su interés para contarlo a la clase. Y entonces lo único que trae a la clase puede ser alguna duda, alguna inquietud que le quedó, o compartir un dato curioso que no lo sabía y que lo quiere compartir con el resto. Entonces el resto se entera, no solo de lo que a ese chico le gusta, sino además aprende de un tema que a lo mejor no lo tenía en su radar. Entonces me parece que el aprendizaje, a ver, yo lo hacía en algunos momentos, lo me echaba con lo que, porque también tenemos, la realidad es que la escuela tal como está planteada hoy, hay un diseño curricular, el cual nosotros tenemos que respetar los contenidos que se dan en cada grado. Ahora, ¿qué pasa? Hay contenidos nodales, en Argentina se llaman los NAP, ¿sí? Los de acción prioritaria, los que todos tendrían que alcanzar, ¿sí? Y practicar sobre eso, y trabajar sobre eso, para poder después también irme echando otras cosas que hacen también a la vida cotidiana, que no tiene que ver con la vida en la escuela, que es solo un rectangulito. Hay un montón de cosas por fuera. claro. Por eso el tema es fundamental esto de aplicarlo a la vida diaria, de que el Tal, contenido que se esté dando sea sí o sí aplicable a la vida diaria. Es fundamental porque si no después es que... Y muchos pasamos por eso de que, ¿para qué me enseñaron esto? ¿Para qué aprendí ¿qué esto? me ¿No? sirvió? Claro, Claro, entonces es muy importante, volvemos a lo mismo, al tema de la experiencia, aprender a través de la experiencia. Y que el aula también se convierta un poco en un lugar en el que cada uno pueda compartir esto que decías, ¿no? Exponer una situación que le guste también, algo que le guste, que lleve algo que le guste, porque cuando uno comparte algo que le guste, tiene otra, tiene otra energía en la persona, ¿no? Entonces, y eso se imparte. Cuando uno habla de algo que le apasiona, viste que es apasionante escuchar a alguien que le apasiona algo, ¿no? Lo mío es magnético esto. es hermoso, que lo mío que siempre fue como que la matemática no es que, no sé si no me gustó o no me lo enseñaron como me lo tendrían que haber enseñado, porque después cuando lo apliqué a las bellas artes es como que me voló la cabeza, pero Claro. cuando escucho a personas que les apasiona la matemática, mi abuelo era un apasionado por la física, la matemática y la química, y escucharlo para mí yo me quedaba como, Claro,
También hay que ver qué pasó con el tema de la materia, de esa asignatura en tu vida, porque, por ejemplo, yo no había tenido grandes problemas en las matemáticas, pero no, en el secundario tuve una profesora que, por ejemplo, pero profe, yo esa parte no entiendo, a ver, pasá el pizarrón, pero si no lo entiendo, quedaba ahí parada, ¿me entendés? Y empecé a odiar esa asignatura. Cuando detecté por qué yo odiaba tanto la materia, dije, claro, que alguien te exponga adelante de tus compañeros es un poco fuerte, ¿me entendés? Entonces, yo la verdad que es el día de hoy que me enfrento a un problema matemático y digo, yo no lo voy a resolver porque esto no me va a salir. Está bien, no es mi especialidad la matemática, ¿no? Yo siempre fui maestra de lengua o alfabeticé niños, pero al margen de eso es, ¿por qué yo me acerco de esa manera? ¿Por qué le pongo como, no quiero saber nada con números? Bueno, evidentemente fue un hecho que a mí me marcó, y no fue una vez, fueron 2 o 3 veces. Bueno, está bien, es porque a vos te cuesta, bueno, te apruebo, ¿viste cuando decís, pará? También eso, hay que fijarse en la forma que uno se acerca a los chicos. Porque uno a veces dice, al chico no le interesa lo que vos le digas. Sí que le interesa lo que le decís y le interesa verte actuar. Por eso muchas veces uno insiste con esto de, sé ejemplo, ¿me entendés? Porque yo después de esa mujer fui docente, pero yo eso no lo repliqué jamás en mi vida, porque fue algo que dije, esto no se hace, ¿me entendés? Claro, No claro. corresponde. Bueno, Otra de las cosas que quería decir es esto, trabajar con el método del caso, que es plantear, como vos decías recién, por eso no lo quería dejar pasar, si no después me lo olvido, plantear alguna situación real y preguntarle a los chicos qué harían si se encontraran en esa situación. ajá, O si trabajar cuentos policiales, no sé, darle la sucesión de hechos que sucedieron y que a partir de lo que nosotros le dimos elaboren la hipótesis del caso y cómo piensan que se resuelve. Y después se puede contrastar con el texto real. Y yo le sugiero, autor de cuentos policiales que me encanta, es Pablo de Santis. Y bueno, después obviamente tenés a Edgar Allan Poe, que son los clásicos y que está bueno que los chicos lo conozcan, porque tiene mucho así de sangriento y a los chicos eso los atrapa. Vos sabés que en séptimo grado nosotros íbamos de paseo al cementerio de la Recoleta, de excursión, porque hay historias de aparecidos, de gente que no se quiso salir de la tumba, y ellos escuchan esos relatos con tanta... Ay, fuimos al baño del cementerio y vimos pasar a una... Mentira, ¿qué vieron pasar a nadie? Pero les encanta y se empiezan a imaginar historias. Y de ahí pueden surgir un montón de ideas de un microrrelato de terror, que ellos escriban la historia larga, un texto más largo, que le agreguen descripciones, y ellos eso, como tienen tanta imaginación y les gusta, lo hacen. Lo mismo los cuentos de ciencia ficción, bueno, los policiales ni hablar, les encanta a todos, si sean varones o nenas, el policial les encanta. Y bueno, y también pueden ser historias de casos reales. Por ejemplo, nosotros leímos el diario de Ana Frank y sí. les encantó y los ubiqué en el contexto histórico en el que se dio esa situación y cómo vivía Ana y en qué momento escribió, cuando escribió en ese diario, cuál fue el momento, cuál fue el contexto en el que ella decide escribirlo. Cuando se quejaban puntualmente de la pandemia, digo, imagínense ella que estuvo tantos años encerrada sin poder hablar siquiera para que no la descubrieran. Uh-huh. Entonces, todo un paralelismo y lo habíamos trabajado con la ciencia también, o sea que con las ciencias sociales, con historia. Entonces digo eso, un poco Claro. más de contenidos transversales, de armar proyectos que involucren más áreas. Eso está bueno, a los chicos les gusta, que sea más abarcativo. Sí, en realidad vos sabés que yo estoy, yo tengo una visión como muy holística de las disciplinas que para mí todas tienen que ir de la mano. Como me decía el otro día un profe, dice, yo no puedo estar enseñando en matemática Pitágoras y que el de historia me esté enseñando en la Segunda Guerra Mundial, ¿me entendés? Tiene que haber ahí una contextualización general para los chicos que involucre todas las disciplinas, ¿no? Puede ser justamente, o lo tomás desde la historia, o lo tomás desde la literatura, o desde el punto en que puedan llegar a partir
pero que de alguna manera las disciplinas todas tienen que estar enlazadas como para que el chico tenga un contexto general de lo que estaba pasando en cada una de las áreas. Eso sería muchísimo más efectivo que tanta división, ¿no? Que Tal cual. tanta... Mismo, Sofi, cuando trabajábamos inmigración con séptimo, hablábamos de inmigración, los ponían en el contexto histórico, pero les pedía que entrevistaran a las familias, a los abuelos, a ver cuál era la historia de sus antepasados, de los padres de sus abuelos o de sus propios abuelos, de por qué terminaron, porque vieron que, a ver, Argentina son más españoles, italianos, aunque hay otras, hay otras culturas también que fueron llegando, pero las que poblaron Argentina fueron ellas, y salían historias hermosas, que el abuelito llegó cuando era un bebé en brazos de la abuela, estuvo 20 días viajando en barco, y terminó en Uruguay, pero después se pasaron para Argentina porque había más posibilidades, y hacer una ronda donde cada uno cuente cuál es la historia de su familia, que eso es súper importante conocerlo, porque también nuestra identidad es trabajar la identidad, que trabajás ahí en educación cívica, trabajás la parte de historia, pero con una base real. Sí, es fundamental que sea real, que sea una experiencia real, porque si no quedan los contenidos, viste que está comprobado, el 80% de las cosas que nos enseñaron en la escuela lo olvidamos, y el otro 20% tiene que ver con una experiencia que no pudo estar ligada a los contenidos, pudo haber estado ligada o no, digamos, a los contenidos que nos enseñaron. Yo tuve una profe en el secundario de historia, que a mí la historia antigua me fascina, y era hiper archi extra mega conductista. Ella te dictaba una hoja, literal, lado a lado, y vos así como estaba, así te lo tenías que aprender, y ella, todas las clases era esto, tomaba una o dos lecciones orales así, de lo que ella había dictado, así, tal cual, literal, lo que ella había dictado. Nunca hubo diálogo, nunca hubo una explicación de ningún tema, nunca explicó nada, jamás. Ella dictaba y eso lo tenías que aprender para la clase siguiente y así repetirlo como un loro. Y había empezado a tener una muy mala experiencia con la historia, que a mí me encanta. Y sin embargo, las partes de la historia que no me llamaban mucho la atención, cuando empezamos a ver Europa, y ya yo tuve otra profesora que nos charlaba los temas, hablábamos los temas, Norita Nancer, lo tengo que reconocer. Ella me enseñó a estudiar y a apasionarme más por la historia. Digo, lo que hubiera dado porque me enseñen así la historia en primer año, que era todo la historia antigua. Tal cual. Claro, pero era la experiencia, y ella contaba con una pasión nos hablaba Nora Nancer. A veces no es tener tanto la cabeza abierta, sino es estar apasionado por lo que uno hace, y yo siempre digo que las cosas que se hacen de manera apasionada nunca pueden salir mal, nunca. Es como el éxito asegurado, aunque no tengas esta cosa de, che, cómo lo organizo, cómo lo vinculo con otro contenido. Bueno, no me sale, no importa, te lo armo como un cuentito, te lo cuento a mi manera que me apasiona, que me encanta, y a vos algo te va a quedar de esa clase. Es eso. Tal cual. Es tan simple como eso. Y si hay, mira, es muy importante, de verdad, si hay alguno que esté escuchando el vivo o que lo vaya a escuchar, que esté haciendo un profesorado, muchas veces arrancan un profesorado de algo determinado porque les gusta la disciplina, pero dar clases es otra cosa. Vos no podés hacer un profesorado de biología porque te gusta la biología. No, te tiene que apasionar, te tiene que arder en el pecho enseñar eso que te gusta, que son dos cosas muy diferentes. Una cosa que te guste la disciplina que estás estudiando y otra cosa muy diferente es tener vocación docente. Son dos cosas muy, muy, muy diferentes. Si no hay vocación docente, siempre los chicos lo perciben y no aprenden nada. Yo siempre digo que la docencia es como un sacerdocio, porque uno, bueno, yo trabajaba doble turno en Argentina,
y yo trabajaba y después llegaba a casa, tomaba unos mates y me ponía a pensar lo que iba a hacer al día siguiente, que ya lo tenía en mi carpeta didáctica, pero buscaba algún material más que le llamara la atención a los chicos, siempre seguía pensando. Entonces, me parece que es eso, es como es una vocación, es un sacerdocio, es un servicio, y teniendo en cuenta que no es solo dar el contenido, uno a veces hace de mamá, le limpia los mocos a los chicos, si están llorando y estás contando un cuento, te los tenés que sentar UPA y contar el cuento estando con el chico UPA. Tenés que hacer un montón de cosas, tenés que hacer de psicóloga, de enfermera, de todo. Entonces, es como esto, es que te guste trabajar con chicos y que tu vocación sea poder dar clase, pero además ocuparte de otras cuestiones que no van a hacer mucho a tu quehacer como profesora de dar el contenido y nada más. No, tal cual. Es muy importante la vocación, en todo, en todo. Es muy importante la vocación. Porque la persona que está recibiendo o sea, lo que vos le estás impartiendo, nota la energía con la que vos estás impartiendo todo. ¿Viste? Y cuando uno nota a un profe que está apasionado, no, enseguida quiere eso que tanto sabe, que tan rico le parece, lo quiere, lo anhela. Eso no se tiene que perder, el entusiasmo pero teniendo la vocación. Laura, hablamos de observación, hablamos de paciencia, hablamos de vocación. ¿De qué más hablamos? Un montón de cosas. Sí, hablamos de algunas tips, de algunas técnicas efectivas para lograr este aprendizaje, como el autoaprendizaje, el aula invertida, la gamificación o la ludificación, como para llegar, porque sabemos que el juego es la forma más divertida que tiene el cerebro de aprender, trabajar con casos reales, ¿no? Y ver qué piensan ellos, cómo actuarían en esa situación. Casos reales como nos pasan cotidianamente cuando digo esto, tengo que salir, me olvidé la llave adentro de mi casa y me quedé encerrada y no puedo entrar y tengo que agarrar la cartera. ¿Qué harías en esa situación? Porque muchos chicos no saben qué hacer. O bueno, muchos grandes a veces, ¿qué hacemos? Nos abatatamos. Pero bueno, plantear casos reales como para que también si les llega un momento en donde tienen que solventar alguna de estas situaciones puedan decir, bueno, yo haría tal cosa y eso se acuerdan y lo puedan llevar a la práctica. Algo que no diga de plataformas para jugar virtualmente también, que son interactivas como LifeWorks y Mundo Primaria, les dije. Y hay una página que súper recomiendo de Instagram que se llama @conmamiaprendo. Es una mamá que le enseña a su hija, que debe estar en esto del homeschooling, porque arma todo material concreto para trabajar suma, resta, fracciones, multiplicación, división. Es excelente. Y súper práctico, fácil lo hace. Así que es otro sostén más. Esto de buscar recursos leyendo páginas de Instagram, canales de YouTube, que aprovecho, que pueden suscribirse a mi canal de YouTube, que estoy empezando a subir contenidos para familias y para docentes. Me van a encontrar como Laura Educa. Y esto de trabajar y no perder el foco en lo que es la educación integral del ser humano, ¿no? Educación en valores, educación emocional, ¿sí? Formar niños empáticos, que eso es súper importante, ¿no? Y hoy yo hice un posteo de esto de la contención emocional. A veces somos contenedores emocionales y a veces nos tienen que contener. Bueno, ¿qué esperamos cuando alguien nos tiene que contener? ¿Y qué hacemos cuando somos contenedores? ¿Qué brindamos al otro? ¿Necesita mi opinión? No, necesita que esté ahí para lo que necesite, un abrazo en silencio, ya me va a decir lo que necesite, y le puedo ayudar a encontrar la mejor manera de gestionar esa emoción que apareció. Armar rincones, eso sí, rincones, sí, y armar biblioteca, que la biblioteca hay que saber, porque la biblioteca, a ver, muchas familias usan la lectura como un castigo. Te portaste mal, ahora te vas a sentar ahí y vas a leer este libro. No. No, Sí. la lectura es por placer,
porque me gusta, me tengo que acercar a la lectura porque la lectura tiene muchos beneficios, aumenta y enriquece el vocabulario, puedo conversar con otros porque muchas veces los cuentos me dejan enseñanzas, me dejan pensando, rumiando, sigo rumiando después de leer un libro y puedo conversar con un otro y transmitirle lo que me enseñó. Nada, entonces la biblioteca tiene que ser rica, variada, como decía antes, pero por sobre todo que esté acorde a la edad del chico y a los intereses del chico. Hay cuentos que le van a servir para toda su vida, como El Principito o los de educación emocional, que por más que sean para chicos, uno los lee, igual lo ayudan. Pero hay otros que son propios de una edad, por ejemplo, las series que son de ayudarlos a hacer pis, a cambiarse solos. Bueno, esos van a cumplir un ciclo y esos libros se pueden o vender o pasarle a otro niño o donarlos y comprar o adquirir nuevos libros que sean acorde a la edad del chico. Yo creo que es importante esto que decís vos, observar y conocer. A partir de ahí todo el resto. Sí, 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 sí. Observar el qué busca y cómo. Exacto. ¿Cómo? Sí, y a qué juega, eso también, a qué juega. Eso nos dice mucho, ¿no? Mira, vos sabés que la vez pasada tuve como un encontronazo con alguien que presenció mi taller y yo tengo un taller de lo que es cultura general para niños, ¿no? De niños entre 5 y 8 años. Y pongo, por ejemplo, un juego, por ejemplo, de cosas de cocina. Y yo necesito, el taller es de 1 hora y media, y yo necesito saber cómo ellos se manejan en el juego para después poder enseñarlo de la manera correcta a cada uno. Porque uno me aprende a través de la pintura, el otro a través de lo hablado, el otro me aprende a través de la construcción. Nada que ver un alumno con el otro. Entonces, vemos Grecia o vemos, no sé, el barroco. Bueno, listo. Lo hablamos, lo construimos, el otro que lo pinte, que sea un retrato, ¿sí? Y me decía, pero, ¿qué vienen a jugar? Y digo yo, vos no te imaginás Claro. la cantidad de cosas que me dicen sin decirme a través del juego. Necesito verlos jugar. Tal Necesito cual. jugar. Entonces dimos el sistema solar por un lado, que ya estábamos bastante empapados y estábamos tratando de llevarlo no solamente a la oralidad, sino también a lo escrito, porque les enseño un poquito de lectoescritura, viste, los planetas, cuántos planetas hay, se acuerdan, chicos, lo hablamos, cantamos cosas afín, pero después digo, bueno, les pongo un juego ahí, algo que tengan que compartir, y a través del juego y la observación yo me doy cuenta por qué pelean, cuál es el conflicto, a quién le cuesta compartir, qué trabajar con cada uno, qué miedo está trabajando cada uno. Lo que nos dicen los chicos a través del juego es impresionante. Increíble. Y te voy a decir algo más. Bueno, como recurso también nombraste canciones, videos, cortometrajes, todo eso que ustedes pueden encontrar también en YouTube, son todos recursos que a los chicos los atrapan y realmente aprenden un montón. Pero hice algo más el año de la pandemia porque yo no tenía forma de evaluarles la oralidad, porque tener encuentros de 1 hora o 2 horas por semana era muy poquito para poder escucharlos. Y entonces les dije que jugábamos a ser youtubers. Estaban todos contentos porque a ellos les encantaba. Y empezaron a hacerse con el teléfono. Obviamente el que me autorizaba a compartirlo en el tablón del Classroom, lo compartíamos, el que no, lo miraba yo y yo le decía, le daba una devolución. Pero salieron cosas que ahí también sabes cuáles son los intereses. Uno hizo un video mostrando cómo jugaba a un jueguito de la Play. Otra hizo un tutorial de maquillaje. Otra hizo acompañarme a vivir un día conmigo. Otra hizo algo de cocina. Cocinó y enseñó cómo se hacía una torta. Entonces me parece que ahí no solo yo estoy evaluando, ellos no saben que yo estoy evaluando, ellos se están divirtiendo
editando un video, que les encanta además, y yo los estoy escuchando hablar, que quiero ver cómo se expresan, qué cantidad de vocabulario están usando, si son más extrovertidos, si son más introvertidos. Podemos hacer la lectura, no la hagamos de manera tradicional, digámosle que vamos a hacer un audiocuento. Y entonces necesitamos que practique la lectura para que después con la grabadora de voz del celular pueda grabarlo y después, no sé, le ponemos imágenes, armamos el videito con imágenes, pero está su voz. Entonces me parece que hay que aprender a ver o a convocar la lectura desde otro lugar, o a convocar esto de, a ver, expresate, y más que en séptimo grado, adolescente, mucho hablar no les gustaba, qué mejor que jugar a ser youtubers. Bueno, nada, nos divertimos un rato, después lo compartimos en el momento de cuando tuvimos el Zoom, y lo charlamos, y se mataban de risa, y alguno lo quería compartir en el vivo. Bueno, me parece eso, identificar y trabajar a partir de eso, y dejarlos que fluyan también. Y esto de complementar, como vos me decís que sos muy holística, y es verdad, esto de aprender a meditar, de aprender a autorregularse, de controlar su respiración, para mí es súper importante, porque los chicos, al igual que los grandes, tienen enojos, y hay muchos que no pueden ser de ese enojo, frustraciones, miedos, tristezas, y no saben qué hacer con eso. Entonces, algo que se me ocurre es armar un termómetro, ir midiendo del 1 al 5 qué tan intensa es la emoción que sentís. Si sienten miedo y me dice un 4, uy, estamos en un nivel alto, entonces ¿qué podemos hacer para que ese miedo se pueda sobrellevar hasta que desaparezca? Y entonces pensamos algunas propuestas que hacer. Por ejemplo, hablo con mamá, hablo con papá, hablo con la abuela, canto, bailo, dibujo, armo trazos, coloreo, no sé, hago deporte, me voy a caminar, me doy una ducha, cosas que ellos aprendan, y no va a salir en la primera, porque ellos también se tienen que autoconocer, qué les hace bien en las diferentes ocasiones. Pero está bueno Sí, sí, sí. para gestionarse luego. Cuando sean más grandes las cosas se complican un poquito más. Sí, 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 es gestión de las emociones y es fundamental trabajarlo. Yo tengo un alumnito que la mamá estaba preocupada porque cuando se enojaba, enseguida tiraba con algo, te agarraba lo que tenía en la mano y te lo revoleaba. Mi amor, divino, ¿eh? Bueno, a él no le cuesta compartir, es un nene súper bueno, pero tenía eso de que el enojo le salía y le salía, ¿viste? Y ahora está mucho más, no es que controla, de que decir que se la guarda la emoción, porque no hay que guardarla, hay que exteriorizarla de la manera correcta para no lastimar al otro, para no terminar uno en crisis, ¿no? Y ahora se enoja y va y agarra los rompecabezas y se pone en un costadito, ¿viste? Y yo sé que eso le hace bien, y sé que necesita su momento de soledad, y ya lo tengo junado de cuándo tengo que acercarme, cuándo me puedo acercar a Tommy y le puedo decir, ¿estás un poco mejor? ¿Sí? ¿Querés que hablemos de algo? ¿Viste? De a poco. Pero ir gestionando esas emociones es fundamental. Una cosa que me encantaría aclarar, que a veces los padres dicen, no tengo, no sé, para comprar, que esto, o nos hacemos el ideal de que la biblioteca tiene que ser todos libros así, así, así. No, también buscar, empezar con lo que tenemos en nuestras manos, ¿no? El otro día hicimos una horita de teatro con los chicos y decían, pero ¿de dónde vamos a sacar los personajes? Tenemos que hacer los personajes, y ya no había tiempo porque se habían entusiasmado con la obra de teatro. Sí, chicos, le digo, tenemos un montón de peluches, así que fueron a buscar los peluches y con lo que hay, con lo que tenemos hay que trabajar. Eh, yo estoy muy abierta, esto lo digo a todos los que vayan a mirar el video porque me apasiona. Lo mío, si bien lo mío es artístico y todo lo que yo puedo aportar, a mí las consultas no me molestan, no me molesta realmente que me digan, mira, tengo que trabajar la motricidad fina. Bueno, les voy a tirar un montón de tips para poder trabajar la motricidad fina en la edad correspondiente, ¿no?
Así que me ofrezco también, porque es como vos decís, es un servicio, y uno tiene Tal cual. algo que estamos viendo que puede servirle a la sociedad y sobre todo cómo están las cosas y con los cambios que tiene que haber en la comunidad que está educando, bienvenido sea. Todo lo que podemos aportar, bienvenido sea. Así que, Laura, encantada una vez más de poder hacer un vivo con vos. La verdad que tenés recursos, un Gracias. montón de recursos. Yo soy una de Nos las que piensa apasionamos. que hay que hacer una revolución en educación, que la educación tiene que cambiar, que soy consciente de que no va a cambiar de un día para el otro y que va a llevar muchos años, pero que me parece que la formación docente también es fundamental y hay muchos docentes que no se capacitan, y me parece que la capacitación es fundamental, el tener ganas de que los chicos salgan a la vida con otras herramientas también es fundamental. Me parece que esto, irme echando por ahora desde tu pequeño lugar, aunque piensen que no vas a cambiar el mundo, si a lo largo de 5 años tuviste 30 alumnos por año, mirá cuántos chicos le cambiaste la vida. Es un montón. Sí, Es un sí, sí, montón. sí. Así que Sí. bueno, creo eso, el mensaje es ese, que cada uno pongamos nuestro granito de arena. Yo ahora no estoy dentro de un aula, lamentablemente, pero bueno, yo todo lo que puedo aportar es desde mi página y obviamente a partir de ahora desde mi canal de YouTube, que doy masterclasses gratuitas para los docentes. El otro día subí una de alfabetización, para Ujú. docentes y familias, porque voy a empezar a tirar tips también para familias. Entonces me parece que todo lo que ayude y sea un servicio es bienvenido. Cuanto más recursos tengamos, mucho mejor. Exactamente. Bueno, Laura, un placer. Estamos al habla para un próximo vivo. Olvídate, estoy para eso. Dale, Laura, que tengas un hermoso día Gracias, y nos estamos hablando. gracias. Lindo día para vos también. Gracias a todos los que se conectaron y nos estamos viendo por las páginas. Cualquier duda me contactan por privado. Así que bueno, beso grande para todos. Gracias. Feliz sábado. Gracias. Adiós, adiós.